Buenas tardes a todas y a todos. Ya llegamos a la clausura de nuestro congreso. Para clausurar, contamos con la intervención de la profesora en Derechos Humanos y Garantías y Derecho Internacional Público de la Universidad de Buenos Aires, Ornella Flavia Bancilota, aunque también es directora general de Relaciones Internacionales y Cooperación en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenas tardes en España, Ornella. Muy buenas tardes, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, bienvenidos a todos y todas. Bueno, gracias por tu tiempo y tu disponibilidad, que sabemos que tienes una agenda muy complicada, por lo tanto, gracias y bienvenida a INDOC. Bueno, en primer lugar, Ornella, teniendo en cuenta tu larga trayectoria profesional desde el punto de vista académico y también desde el punto de vista de la gestión gubernamental, sí que nos gustaría aprovechar esa doble visión, esa doble experiencia tuya, para hacerte algunas preguntas, algunas cuestiones. ¿Cuáles crees tú, por ejemplo, que son los mayores desafíos que enfrenta la enseñanza universitaria de cara a los próximos años? ¿Qué piensas tú sobre este tema? Bueno, Víctor, muchas gracias por la pregunta. Me resulta sumamente interesante, también visto y considerando los cambios que han acontecido en los últimos años, ¿no? Por los motivos que son de público conocimiento. Yo creo que en primer lugar, la ponderación del alumno como un individuo y no solamente como un estudiante de determinada carrera o especialización. Creo que ese es uno de los mayores desafíos cuando uno mira cómo cambió la educación universitaria desde hace 10 años a la fecha, ¿no? Antes, por ahí el estudiante iba solamente al aula a aprender determinado concepto de derecho público, de derecho privado, cerraba la carpeta y se volvía a su casa y no era algo considerado holísticamente. Yo creo que el cambio también a nivel social, ya que este congreso también se trata un poco de las transformaciones tecnológicas y sociales, implica entender a ese estudiante como un ser global y también focalizándolo no solo en lo que aprenda, sino también en lo que él pueda devolverle a la sociedad. Eso en primer lugar, Víctor, a mí me parece que es un desafío que los docentes también tenemos, los docentes y educadores, como es más la palabra que me gusta definirnos, tenemos que estar focalizados en eso. En segundo lugar, me parece que uno de los grandes desafíos es llegar a tener una mayor inclusión en todos los aspectos, no solamente para las personas con discapacidad, para diferentes tipos de comunidades, sino también uno a veces engloba y dice, bueno, personas con discapacidad, acceso por rampa a las universidades. Y yo creo que ya eso, no digo que es un poco de modé porque sigue siendo necesario, pero creo que hay otras comunidades y otras poblaciones que son vulnerables y que merecen también tener esa inclusión en el estudio universitario, ¿no? En la enseñanza universitaria. Finalmente, creo que otro de los desafíos, que quizás lo podemos conversar en unos minutos más adelante, es el surgimiento de la inteligencia artificial y cómo utilizarla a favor, tanto por parte de nosotros, los profesores, como también en los estudiantes. Y bueno, me explayo más adelante para no hacer un spoiler de la entrevista. No, pero claro, me parece muy oportuna esta última intervención porque dentro del Congreso uno de los temas de los simposios que están vertebrando este Congreso es la inteligencia artificial y su aplicación y la aplicación de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, a mí me surge la duda, bueno, todos hablamos de la inteligencia artificial, de lo importante que es, pero ¿cómo impacta esto? ¿Cuál es tu visión de cómo impacta las nuevas tecnologías artificial en la producción de clases, ¿no? En los contenidos académicos, en la investigación? No sé cuál es tu opinión, si haya algún estudio realizado, si hay una previsión, una perspectiva, porque se habla también de la necesidad un poco del apagón artificial, de la inteligencia artificial. A ver, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Mira, Víctor, sí, creo que es muy interesante y además definitivamente mi respuesta como una precursora de las nuevas tecnologías y también porque mi jefe de cátedra es una persona que es un poco más grande que yo y siempre estuvo a favor de la modernización y siempre nos enseñó que, bueno, lo importante era tener acceso tecnológico a las bibliografías. Esto desde hace muchísimos años cuando no era tan común googlear y que te aparezca un libro o un artículo publicado, ¿sí? Estoy hablando de cuando yo estaba estudiando, que fue hace bastante, pero creo que definitivamente mi respuesta es más a favor que en contra, pero en muchos casos creo, a favor, digamos, de la inteligencia artificial y su utilización en el entorno académico, pero creo que a veces, si, como abogada, depende, sería una respuesta más concreta, ¿no? Porque a favor yo creo que nos permite a los educadores la inteligencia artificial tener una programación más expeditiva acerca de los contenidos que podemos llegar a brindar, incluso con una apertura más
acerca de los tópicos y las asignaturas que se debaten. Sumado esto a la inmediatez, ¿no? Y a quizás la mano que nos pueda llegar a echar que un programa de inteligencia artificial nos diga, por ejemplo, qué temáticas de coyuntura son importantes para tratar con los alumnos, por ejemplo, en este año, en el año 2023, ¿sí? Más allá de que nosotros después lo podamos nutrir con nuestros propios conocimientos, digamos, sin la utilización de la inteligencia artificial. Por otro lado, para respecto de nuestros alumnos, el aspecto que por ahí le veo en contra, tanto yo como otros de mis colegas, es que quizás le genera un poco más de pereza al momento de investigar o que el educador también tenga que readecuar los entornos de aprendizaje y readecuar también los exámenes y la manera de examinar, visto y considerando que posiblemente si nosotros le pedimos que hagan un ensayo, le pregunten a ChatGPT cómo tiene que ser ese ensayo o le pidan un bosquejo acerca del mismo, ¿no? Pero yo creo que también esto quizás avala un poco que la información sea proveniente de fuentes que no son tan fidedignas como los investigadores o profesores estamos acostumbrados a usar, que al fin de cuentas siempre sigue siendo un libro o una fuente confiable, pero creo que esto sin dudas es un beneficio y que debemos usarlo a nuestro favor y tratar también de readecuar la manera de evaluar. Creo que a veces la manera de evaluar resulta un poco anacrónica con los tiempos que hoy estamos viviendo y que muchas veces que un alumno, los profesores, o me han tomado a mí exámenes incluso recientemente, que son sobre un determinado articulado o que son sobre una determinada cuestión, que dentro de unos años quizás eso se deroga o no existe más. Entonces creo que enseñándoles a pensar, esto se zanjaría y sería beneficioso utilizar la inteligencia artificial para fomentar la curiosidad y la investigación y los medios de saber si esas fuentes son confiables y podemos seguir expandiéndonos a través de ellas. Sí, pero por ejemplo, está claro cuáles son, bueno, cuál es la utilidad, cómo impacta, pero claro, la siguiente pregunta en todo caso sería, en la medida en que transformamos los espacios de aprendizaje y una transformación de esos espacios de aprendizaje por inteligencia artificial o por otras metodologías, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esa transformación? Porque está claro que las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a trasladar cosas, pero bueno, en la medida en que transformamos los espacios, ¿qué consecuencias conseguimos con eso? ¿Qué se busca? ¿Qué consecuencias hay? Sí, exactamente. Yo creo que la persona en general, a mí me gustan mucho los cambios, soy fanática de los cambios, pero generalmente diría que, no sé si el 8, no tengo una estadística, pero la mayoría de las personas son bastante reticentes a los cambios. Y esto es Sí. como querer negar algo que ya está sucediendo. Esto me encanta poner este ejemplo que no tiene nada que ver con el derecho, pero es como cuando llegó Amazon y después en Argentina llegó Mercado Libre o cuando después surgieron las plataformas de movilidad como Uber, como Cabify. Y en los organismos tradicionales, las instituciones tradicionales, como era la venta en persona y por otro lado también el taxi o el servicio de taxi de barrio o de remis, como decimos acá en nuestro país, por más que uno se resista al cambio, eso ya está sucediendo. Ujú. Entonces, creo que muchas veces hay que ser un poco más permeable y saber que eso también impacta. Si bien sucede dentro de un lenguaje de programación y dentro de una computadora y se traslada a los dispositivos, que eso sucede dentro del aula. Y es inevitable y nosotros tenemos que acompañar el cambio de la mejor manera posible. Respecto de tu pregunta que recién me hiciste, qué consecuencias generaba esa transformación puntualmente dentro del espacio físico de aprendizaje, Ujú. yo creo que de algún modo los hace un poco menos aburridos y muchísimo más desafiantes, ya que constantemente el profesor tiene que buscar la manera de captar la atención de un alumno cada vez más joven y más multitasker en las tareas que emprende mientras está tomando la clase, ¿sí? A veces yo creo que en la era de la información, como es el momento en que estamos viviendo, la gran paradoja es que accedemos a una gran cantidad de información, ¿sí? Pero no siempre esta información es de calidad. Entonces, creo que nuestro mayor desafío es que dentro de esos espacios de aprendizaje, más allá del cúmulo incesante de información que provenga de las fuentes de inteligencia artificial o de las fuentes disponibles online, uno siempre tenga que verificar esa cuestión de calidad y enseñarles a los alumnos a estudiar y a aprender con H en el medio, no a aprender finalmente, sino a interiorizar esos conceptos de una manera integradora, que ellos puedan chequear y sepan dónde buscar y cómo hacerlo.
Y finalmente, la última reflexión, quizás ya un poco relacionada con lo que fue el COVID y la pandemia que nos aisló y que aceleró los mecanismos previstos para la próxima década y los hizo tangibles en menos de casi 3, 4 años. Los alumnos hoy son bastante reticentes a volver a los espacios de presencialidad. Claro. Y mucho más, muchísimo más, como vos lo sabrás, como bien vos lo sabrás, Víctor, mucho más en los alumnos de posgrado. Totalmente. Entonces yo creo que, porque no quieren volver, la comodidad que nos da la virtualidad, ellos esperan de alguna manera, y también me incluyo porque yo muchas veces elijo nuevamente la virtualidad, aunque pueda hacerlo presencial, tenemos que generar estímulos para que Claro. la presencialidad sea necesaria y positiva, porque ahí es donde se construyen los vínculos, ahí es donde se construye no solamente el networking académico, sino también la posibilidad de conocer al otro como una persona y como ese ser holístico que yo mencionaba al principio, ¿no? No es solamente educar, sino también interactuar socialmente y ver cuál es el aporte que el estudiante le puede dar, no solo como estudiante y profesional y futuro profesional, sino también como persona. Pero claro, entonces, a raíz de lo que estás comentando, la pregunta es, entonces, ¿cuál es el rol del alumno? ¿Cuál es el rol fundamental del alumno en todo esto? Porque si estamos hablando de implementación de tecnología y tal, y estamos hablando también de que hay una predisposición quizá del alumnado, es necesario analizar ese rol y también, en todo caso, la versatilidad del docente, ¿no? Para en esta época de cambio, ¿no? No sé, ¿tú cómo lo ves como docente y como persona que ha estado muy implicada en estos procesos? Sí, totalmente, como docente y como alumna también, pero sí, coincido. Yo creo que en primer lugar el alumno debe aprender a desaprender, ¿sí? Ujú. Es un poco contradictorio, pero lo voy a explicar. No solamente confiar en el educador como una persona que le va a transmitir conocimientos, sino también entregarse de algún modo a lo que es la experiencia del aprendizaje completo, que implica también interactuar y saber que hay cosas que no son ciertas y que él mismo las puede rebatir y argumentar jurídicamente. Enseñar a la persona, al estudiante, a tener un pensamiento crítico y que no siempre el educador, porque el educador también puede equivocarse y eso a mí me encanta resaltarlo porque a mí me pasa muchísimas veces en mis clases que tengo alumnos de 20 años que recién comienzan la carrera y que quizás están cursando otra carrera en paralelo y que tienen un punto de vista distinto o una perspectiva que a mí no se me había ocurrido. Y es muy valioso eso también, y uno tiene que aprender también a aprender de estas personas que están metiéndose en el ámbito del derecho o de cualquier otra carrera para poder aprender pequeñas cosas que no están directamente relacionadas, pero que terminan incidiendo. Por otro lado, quizás el desafío que yo veo y trato de inculcarles un poco a mis alumnos es salir de ese rol pasivo, ¿no? De sentarse o, bueno, el que esté cursando virtual, a mí me pasa varias veces, se sientan, apagan la cámara y están scrolleando en Instagram. Entonces, el docente ahí no se puede enojar. Yo particularmente no me enojo, trato de traerlos nuevamente, ¿sí? Trato de traerlos a la clase de alguna manera de que ellos puedan salir de ese rol pasivo de receptores, de meros receptores de información, para que ellos puedan interactuar, sea a través de la provocación académica, ¿no? Diciendo alguna barbaridad para que despierten, o sea también a través de despertarles la curiosidad o la participación. Y por otro lado, el tema de los docentes, yo creo que es fundamental la capacitación que el docente tenga a lo largo de toda su vida, ¿no? Así como la UNESCO establece que la educación es a través de lo largo de toda la vida, creo que esto también abarca a los docentes, porque en nuestro país puntualmente a veces tenemos bastante reticencia, no me incluyo, pero digo, quiero hablar en general para no ofender a nadie, pero hay mucha reticencia al tema de las capacitaciones, de los concursos, como que de vuelta hay un poco de resistencia al cambio. Y yo creo que el docente que esté mejor capacitado es la mera ley de la supervivencia, es el que más va a sobrevivir y que el que más se tome en serio la tarea que está desarrollando. Porque he tenido profesores, incluso en mi querida Universidad de Buenos Aires, que fueron un ejemplo de vida también y no solamente me enseñaron derecho, sino que enseñaron cosas que trascendieron hasta el día de hoy y otros que se sentaban a leer un código. No sé si está mal o está bien, simplemente son modalidades de enseñanza. Yo me Bueno, quedo con los que me enseñaron la práctica. yo diría que está bien mal, ¿no? Yo creo que hay que adaptarse a los medios. Decía Darwin que las especies
que sobrevivieron no fueron las más fuertes, sino las que supieron adaptarse, ¿no? Y está claro, tú has dicho algo interesante al principio de tu intervención, que también lo hemos trasladado nosotros en la presentación del INDOC, en el texto que he redactado como presentación, y es que cada generación tiene una particularidad, la generación X, las Y, la Z, y tiene una forma distinta de relacionarse con los demás y con el medio. Es obvio que la generación que nació en los años 80 no tiene la misma capacidad de comunicarse o relacionarse con los medios, con la tecnología, con la informática, que los nacidos en el año 2000. Y obviamente, si eso es así, si la forma de comunicarse no es la misma y la forma de recibir no es la misma, tampoco puede ser la misma la forma de dar docencia, ¿no? O de formar. Pero claro, a mí también me sugiere un tema, Ornella, y es que quizá también en una sociedad de la información en la que estamos inmersos, hay una sobredimensión de la información y un bombardeo constante, ¿no? De información. No sé si esto es positivo o negativo, porque muchas veces implica un sobreesfuerzo de sesgar, de cribar, de todo aquello que llega, porque hay un exceso de información, ¿no? Sí, coincido y también es un poco lo que vos decís, hay muchísimos, perdón, hay muchísimos reels y memes que hablan justamente de eso, de cómo las diferentes generaciones se adaptan a los cambios tecnológicos y también cómo interactúan con la realidad y con la tecnología, ¿no? Y también cómo interactúan, depende de dónde estén insertos, también a nivel geográfico. Yo creo que en el caso, considerando a todas las redes, a la inteligencia artificial, al surgimiento de las redes, creo que esto lo hablé el año pasado cuando estuve en este congreso, que también agradezco que me hayas invitado. Las redes sociales muchas veces son aspiracionales y generan un modelo para los estudiantes y las generaciones más jóvenes que están insertándose en el ámbito universitario, modelos irreales, y hacen que nosotros los docentes tengamos que bajar nuestros contenidos, que son muy técnicos y muy académicos, a una red social, por ejemplo, como, no sé, Instagram, ¿sí? Que fue lo que hicimos nosotros desde la Universidad de Buenos Aires cuando surge la pandemia. La gente estaba angustiada, estaban frustrados, estaban enojados, no podíamos salir. Muchos sufrían porque la salud mental también fue un tema muy, muy triste, muy difícil durante la pandemia. Entonces tuvimos que bajar esos contenidos a las redes. ¿Qué pasa? Muchas veces el modelo que se vende en las redes es un modelo irreal, ¿no? Que pareciera que los influencers viven de eso y los chicos, hay un estudio de hecho reciente que lo hizo una organización que hablaba de qué querían ser en Latinoamérica y en otros países del mundo los jóvenes, ¿no? Las nuevas generaciones que estaban insertándose. No sé si lo has visto, después te lo voy a compartir. Y hablaban en los mapas, bueno, estaba todo muy estructurado y los mapas decía que un gran porcentaje de la población latinoamericana, su aspiración era ser influencers, ¿no? Entonces, realmente esto es muy llamativo porque yo no quiero desmerecer para nada porque hay muchos influencers que hacen aportes a la sociedad a nivel cultural y social y ayudan, no estoy generalizando, pero digo que antes vos lo hubieras hecho este análisis hace 50 años y hubiera sido ser abogado, ser doctor, ¿sí? Lo más clásico, hasta te diría que más ser médico que ser abogado, porque también la abogacía estaba reservada antes exclusivamente a los masculinos, ¿no? Y creo que eso atenta un poco contra el modelo real de esfuerzo y de cultura y abarrota un poquito el tema de lo que bombardea a nuestros jóvenes y a las futuras generaciones, ¿no? Pensando que eso es mucho más fácil que estudiar y que dar un aporte a la sociedad. Igual, yo creo que esto también vuelve, esta pregunta puntual que me hacías del abarrotamiento de la información, si es positivo o negativo, vuelve un poco a lo que hablamos anteriormente, y es a poder educarlos en nuestro rol de profesores de alguna manera para que ellos puedan seleccionar qué información sirve y cuál no, y saber que a mayor cantidad no significa mayor calidad. Totalmente de acuerdo. Sí, creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos como educadores para el futuro. Claro, hacerlos personas autónomas, autónomas y con criterios. La dificultad es tener un criterio, ¿no? De saber concretamente qué es lo bueno de lo malo, sobre todo qué es la información positiva de la información innecesaria, ¿no? A la hora de hacer un análisis, a la hora de hacer un resumen, a la hora de hacer una crítica, un análisis crítico, ¿no? Me parece muy interesante, pero bueno, hay una cuestión, por ejemplo, que también va muy relacionado con esta aspiración de los estudiantes a ser
pues a tener esa relación con Internet y tal, y es quizás el desgaste del estudiante en la universidad, ¿no? Que eso es algo que lo que se llama el abandono, ¿no? O la desmotivación, ¿no? Hay, de hecho, un porcentaje importante, tú lo debes saber, de deserción universitaria, ¿no? Concretamente en Latinoamérica, ¿no? No es algo exclusivo de Latinoamérica, pero sí es cierto que hay una cierta deserción por parte de la educación superior. Yo no sé muy bien si tú conoces algunas herramientas o algunas políticas que se estén aplicando como docente y como también responsable a nivel gubernamental, de si hay algo que esté aplicando en Buenos Aires, en la UBA en concreto, para combatir este tipo de actividad, ¿no? O esta situación, mejor dicho. Sí, correcto. En primer lugar, yo creo que los porcentajes que hay de deserción en Latinoamérica, que son altos comparados con otros países europeos, se basan fundamentalmente en que, en mi opinión, la educación acá en muchos casos y en algunos niveles, puntualmente del secundario o del primario, no llega a ser estandarizada o no llega a tener no llega a ser filtrada lo suficientemente para que el alumno llegue a la universidad con todas las herramientas que necesita. Estoy generalizando, no sucede en todos los casos y hay muchísimas personas que se gradúan, pero digo que a veces es como un cuello de botella que termina haciendo que la persona llegue a la universidad quizás con un nivel no tan apto para un estudio universitario o no tan preparado, para decirlo de alguna manera un poco como más generalizada, no tan preparado para un estudio universitario con todos los esfuerzos que eso requiere, porque la mayoría de los estudiantes en Argentina además trabajan, no es que se pueden dedicar Claro. solamente a estudiar. Entonces, eso hace que genere un porcentaje de frustración en determinado momento de la carrera o que lo lleve a abandonar. Mm. Realmente, hacer una carrera universitaria, al menos en mi opinión y en lo que me pasó a mí, yo pude hacer una gran parte de mi carrera sin trabajar, ayudando acá a mi familia, pero realmente es muy difícil y los estudiantes tienen un trabajo de 12 horas, que es lo mismo que pasa con los docentes acá, que no podemos dedicarnos al 100% a la investigación o la parte académica y necesitamos un trabajo que nos ayude a pagar las cuentas a fin de mes. Entonces yo creo que esa desproporción genera, primero, el abandono, segundo, la brecha de género, que también sigue siendo importante, y la universidad hace lo que puede, pero recordemos también que nuestra universidad, la Universidad de Buenos Aires, es pública y gratuita, no se paga absolutamente nada, lo cual realmente acceder es un privilegio y es lo que yo siempre trato de compartirles a mis alumnos y que sepan que más allá de todos los esfuerzos, realmente llegar al nivel universitario y poder cursar las materias en tiempo y forma, o ni siquiera en tiempo y forma, poder cursarlas sin perder la regularidad y sin abandonar, es un privilegio y merece ser aprovechado al 100%. Respecto de tu pregunta de qué herramientas utiliza la UBA en general, la UBA a nivel internacional tiene muchísimos convenios con universidades extranjeras, mediante los cuales hace intercambios académicos y de movilidad estudiantil, no solamente para estudiantes de grado, sino también para docentes y estudiantes de posgrado, que incluye también a los miembros de doctorado y de postdoctorado. También la UBA realiza programas con embajadas acreditadas en nuestro país, que por ejemplo les dictan cursos sobre política socioeconómica o cultural de otros países. Hay un programa con la Embajada de Estados Unidos. También se realizan ferias universitarias que dan a conocer la cantidad de posibilidades que hay alrededor del mundo y, a contrario censo de lo que se cree, no siempre esto está reservado a una élite o a gente que tiene un promedio académico excelente o brillante, sino también a gente que se esfuerza y que realmente tiene ganas de continuar sus estudios en otro país, sea de cualquier otro país del mundo, como puede ser una beca Erasmus o una beca ante algún organismo internacional o una beca Chevening o un montón, la Fulbright y un montón de becas en donde la UBA también ayuda a ese proceso de postulación para nuestros estudiantes. También hay programas a nivel nacional, articulados directamente con nuestro gobierno nacional y determinadas instituciones extranjeras. Y también hay programas a nivel de la ciudad, como el Study VA, que también fomenta este intercambio estudiantil. Puntualmente, algo que me gustaría destacar también es un encuentro que nosotros celebramos desde la cátedra a la cual pertenezco, que es anual, que se llama EPI, que es el encuentro de proyectos de investigación, en los cuales se los tutorea a los alumnos a través de un proceso de unos meses, en los cuales se les enseña a hacer ensayos académicos y el premio al final no solo es que ellos lo pueden
exponer frente a un cúmulo de profesores e investigadores de la facultad, sino que también pueden publicar ese ensayo de investigación. Entonces, esto los incentiva no solamente a hacerse conocidos en el ámbito académico y entre los profesores, sino también que los enseñe y nosotros somos los tutores que los acompañamos durante ese trayecto y les vamos corrigiendo no solamente el ensayo, sino ayudándolos con las fuentes y todo lo que son las referencias bibliográficas. Y creo que eso al menos ha tenido un buen impacto en los últimos años que se viene desarrollando, porque los chicos se enganchan, tratan sobre temáticas de coyuntura y cuando ven su trabajo publicado, que también nos cuesta mucho en Latinoamérica quizás el tema de publicar constantemente por esta dedicación que no es exclusiva, eso los ayuda muchísimo al momento de poner un antecedente en su currículum cuando tienen que aplicar, por ejemplo, a un primer empleo como les pasa a los más jóvenes. Bueno, pues es interesante lo que estás comentando, Ornella, porque precisamente ayer inauguramos el Congreso con una intervención de la vicedecana de Máster de Profesorado y de Investigación de la Universidad de Alicante, del Departamento de Didáctica, la profesora Isabel María Gómez Triguero, que hablaba de la brecha digital de género, ¿no? Concretamente también bueno, de los estudios que han visto cómo hay una cierta brecha digital, no solamente ya por cuestiones, podemos decir, geográficas, sino también por género, ¿no? Y que hay que combatir eso. En cierta manera, has estado respondiendo a una pregunta que te quería también hacer y es, bueno, sabemos, ya nos has dicho qué es lo que hace la UBA o cuáles son los proyectos, pero ya tú como docente, a nivel ya particular, en tus clases, ¿cuáles son un poco pues, las herramientas que estás utilizando para captar la atención de los estudiantes y tanto de los egresados como de los recién egresados, ¿no? Porque estamos diciendo, bueno, que es por las dificultades que me estás diciendo socioeconómicas bueno, de un país determinado o de X países, pues no siempre se pueden dedicar exclusivamente al estudio, ¿no? Tiene que compatibilizarlo con un trabajo fuera bueno, un trabajo o una vida laboral y claro, eso implica un mayor estímulo, ¿no? Un mayor esfuerzo por parte del estudiante, del discente, y un mayor estímulo que tiene que dar el docente. Entonces, ¿cómo los estimulas? ¿Qué haces para engancharlos a las clases y para mantenerlos despiertos, podemos decir, con ese interés académico? Gracias, Víctor. Es una muy buena pregunta también, considerando que mis clases comienzan a las 9:30 de la noche. Así que es una muy buena pregunta y te la agradezco. Bueno, en primer lugar, cuando nosotros lo hacíamos en el aula, era un poco más fácil porque yo camino mucho y me muevo, era más fácil. Ahora que Sí, nuestra materia quedó, al menos la mía, virtual, es un poco más complejo. Yo siempre les digo que más o menos para también, a veces detrás de esta virtualidad que quedó, de este poquito de virtualidad que nos ha quedado en moneditas, digamos, mucha gente se escuda detrás de eso también para quizás no interactuar, para apagar la cámara, como bien señalé anteriormente. Entonces yo el ejemplo que digo siempre cuando entro al aula y están las cámaras apagadas, imagínense que yo estoy entrando a un aula y que están todas las luces apagadas, o que ustedes están todos agachados debajo del asiento. Entonces ahí les empieza a dar un poco de vergüenza y empiezan a volverse un poco más agradables y menos hostiles. No. Yo creo que principalmente uno de los elementos fundamentales es relacionar la enseñanza del derecho, en el caso mío yo enseño derechos humanos y garantías, es enseñarles a través de la aplicación práctica que tienen esos conocimientos en su vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los derechos humanos y garantías, derechos del consumidor, chicos y chicas, si sucede algo, ustedes saben que pueden aplicar lo previsto en nuestra Constitución Nacional, ¿sí? O pueden ir ante la Comisión Interamericana ante una violación de derechos humanos y les enseño quizás, en la parte más práctica que puedo hacerles, cómo peticionar ante la comisión rellenando el formulario en línea con ellos, ¿sí? Eso en primer lugar, me parece que es como bajarles a la tierra un poco todos esos conceptos que a veces quedan como opiniones consultivas, jurisprudencia, y es como para los chicos que recién ingresan y que vienen de un secundario, apenas con un ciclo básico común en el medio, que es como nuestro curso de ingreso acá en Argentina, creo que eso los ayuda porque empiezan a preguntar cosas que verdaderamente les pasan, cosas que les están ocurriendo, o a ellos o a sus familias. Eso en primer lugar, ¿no? Relacionar esos contenidos, tanto del derecho internacional público como de los derechos humanos, a situaciones cotidianas. Eso en primer lugar me parece que es muy bueno. En segundo lugar, haciéndoles perder el miedo a los profesores y poniéndonos, no digo en una situación de igualdad, porque claramente hay una relación de poder, ¿no? Que el profesor enseña, ¿no? Y ellos tienen que aprender, pero sí en una posición de poder, no en una posición de poder desde el miedo,
sino en una cuestión de liderar un grupo y saber que también se puede aprender de ellos y hacérselo saber, que no tengan miedo a preguntar, que no tengan miedo a interrumpir, que no tengan miedo a traernos noticias para poder debatirlas en clase y relacionarlas a sí mismo con los derechos. En tercer lugar, creo que también fomentar la sana competencia entre ellos. A mí me gusta mucho hacer una vez por cuatrimestre, nosotros acá tenemos 2 cuatrimestres durante el año lectivo, me gusta mucho hacer un Kahoot o algún juego interactivo con los alumnos en donde al que gana le regalo un libro, ¿no? Un libro con una dedicatoria y un libro quizás que esté relacionado con los derechos humanos o el derecho internacional para que ellos, algunas personas no pueden acceder a comprarse libros, acá los libros son caros, entonces, bueno, es una buena iniciativa como para que ellos tengan su primer libro para la biblioteca cuando se gradúen. Entonces, creo que eso también aporta y los invita y los motiva a interactuar. Y finalmente, para cerrar la pregunta, creo que algo muy importante que me gusta siempre decírselos y que es bastante polémico, es que yo les digo que traten siempre de hacerlo, de motivarlos a través de la pasión, que si hay algo que no les gusta o si realmente esa carrera no les gusta lo que están haciendo, que es momento de dejarla y buscar otra carrera que realmente los complete, porque a veces seguir un mandato o seguir algo que ellos no desean hace que realmente sea una tortura y es muy difícil para nosotros enseñarles y para ellos poder hacerlo realmente con motivación. Entonces, siempre doy esta charla y también hablo un poco del fracaso, que muchas veces cuando uno es estudiante les va mal en alguna materia y que eso no los tiene que desanimar, sino al contrario, volver a intentarlo las veces que sea necesaria. O cuando no entienden una opinión consultiva o cuando no entienden algo, buscar todas las maneras y una vez más, usar todo lo que esté disponible en Internet, desde un video interactivo que sea esos videos interactivos que hay de Naciones Unidas, los videos interactivos que hay de la Organización de los Estados Americanos, quizás están más dirigidos a estudiantes del secundario o a estudiantes libres que no están relacionados con una universidad, pero que muchas veces los ayuda a meterse dentro de la temática y los ayuda un poco también a incentivar esa curiosidad y seguir adelante y buscando de fuentes más formales cuando va pasando el tiempo, ¿no? Sí, además, ya para terminar, yo creo que lo que hay que quedarle claro, o para mí, lo importante es que el único fracaso es no intentar las cosas, ¿no? Yo creo que es lo único, quedarse con arrepentirse de no haber hecho algo es peor que arrepentirse de haberlo hecho. Por lo tanto, yo creo que podemos terminar diciendo que no hay ningún fracaso si se intenta y que la innovación es todo empezar y también tengo algunos compañeros, algunos colegas que, pues bueno, pues tienen miedo a hacer el ridículo con las nuevas tecnologías o a ver qué dirán o, bueno, según qué materias que son muy clásicas no se atreven. Yo creo que, como te has dicho al principio, hay que adaptarse al medio y las nuevas generaciones nos exigen también a los docentes una versatilidad y una adaptación para poder hablar con ellos, para poder comunicar. Si no hablamos en otro idioma, la misma lengua y otro idioma, podríamos decir, ¿no? Sería algo así. Bueno, pues, Ornella, yo quería agradecerte tu tiempo, tu disponibilidad como clausura del Congreso y bueno, y esperemos que podamos seguir colaborando en más ocasiones y sigas compartiendo con nosotros experiencias de innovación docente. Por supuesto, muchísimas gracias a vos, Víctor, un gran saludo para todos y un placer. Nos vemos muy pronto.